29 de septiembre se celebra justamente el Día Mundial del Corazón. Es una fecha que está dedicada a concienciar sobre la importancia de mantener una buena salud cardiovascular. De hecho, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel global. Cobran aproximadamente 17.9 millones de vidas al año. Y lo más alarmante es que 4 de cada 5 muertes por estas afecciones podrían evitarse si es que adoptamos hábitos de vida saludables. ¿Qué es mantener una buena salud cardiovascular? Es lo que le vamos a preguntar al doctor Juan Carlos Gaibor. Él es médico cardiólogo del Hospital Metropolitano. Gracias, doctor. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo mantener una salud cardiovascular? ¿Qué implica hacerlo? Bienvenido, doctor. Hola, muy buenos días. Para que nosotros tengamos una buena salud cardiovascular, lo más importante es poder corregir los factores de riesgo. Los factores de riesgo todos los conocemos, es la hipertensión arterial, por eso por lo menos una vez al año deberíamos tomar nuestra presión arterial, conocer nuestras cifras. Si es que ya vemos que están altas, tenemos que tener un control adecuado. Recuerden que la hipertensión arterial se controla, no se cura. Tener al menos una vez en la vida un control de colesterol y triglicéridos. Y practicar actividad física. La actividad física, lo mínimo que deberíamos hacer son 150 minutos de actividad física leve a moderada por semana, y si practicamos algún deporte por lo menos deberían ser 75 minutos. Esto asociado con una adecuada alimentación es lo principal, y obviamente evitar hábitos nocivos como el tabaco o el alcohol. Por ejemplo, hacernos exámenes periódicos de colesterol, triglicéridos, todo eso también es importante, doctor. Sí, súper importante porque muchas veces nos da síntomas. Igual, la glicemia es un parámetro importante como factor de riesgo si está muy elevado. Entonces, deberían ser ciertos tipos de exámenes que nosotros de forma rutinaria deberíamos realizarlo, y al menos una vez en la vida, como les digo, deberíamos tener chequeos como puede ser un electrocardiograma. Ayúdanos a entender un poco cómo influye esto de tener, por ejemplo, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, cómo influye en el corazón. Sí, la principal causa de muerte secundaria de las enfermedades cardiovasculares son los infartos, y un infarto se produce porque se rompe una placa de aterosclerosis en las arterias del corazón. Aterosclerosis quiere decir el depósito de colesterol en las arterias. Esto obstruye la luz, se rompe esta placa, se forma un coágulo y se tapa la arteria. Muchos de los infartos son secundarios a que la gente tiene el colesterol muy alto, y para eso nosotros tenemos medicación muy efectiva que podemos controlar y podemos disminuir incluso las placas de colesterol que existen en el corazón. Así que muy importante aquello y sobre todo saber que se puede prevenir, porque 4 de cada 5 muertes por estas afecciones pueden evitarse si es que tenemos hábitos saludables. Hablemos un poco del ejercicio, cómo influye también a tener una salud del corazón importante. Sí, el ejercicio es una pieza fundamental para una salud cardiovascular. Primero porque nos ayuda a corregir otros factores de riesgo, como puede ser disminuir el colesterol malo, aumentar el colesterol bueno, disminuye la glicemia en la sangre, nos permite tener un peso adecuado. Entonces todos esos son parámetros que mejoran el colesterol, el deporte. Pero además de eso también hay otros parámetros que nosotros no podemos medir. No solo es que el deporte nosotros directamente lo asociamos a esto, sino hay otros parámetros como mejora la circulación, mejora los capilares de nuestro corazón, hace que nuestro corazón trabaje de forma más efectiva. Entonces es una de las herramientas fundamentales que nosotros tenemos para el tratamiento y prevención de nuestros pacientes. Doctor, un tema importante de la práctica regular de ejercicio, ya nos ha explicado por qué es saludable para el corazón, pero también este mal de hoy en día que es el estrés. Una gestión adecuada del estrés también influye para tener una buena salud cardiovascular. Sin duda, el estrés probablemente no puede ser la causa directa para que nosotros desarrollemos aterosclerosis, pero sí puede ser un desencadenante para que tengamos un evento cardiovascular. Me explico, nosotros tenemos estas placas de colesterol que pueden estar ahí de por vida sin causar ningún problema eventualmente, pero si tenemos una situación de estrés extremo como lo que se está viviendo ahora, lamentablemente eso puede hacer que tengamos un estado inflamatorio alto en nuestro cuerpo y se rompe esta placa de colesterol y ahí sí nos genera un infarto. Entonces el estrés sí es un factor importante como desencadenante de eventos. Además, cuando nosotros tenemos una vida estresada, tenemos el cortisol elevado. Esto quiere decir aumento de nuestro estado inflamatorio, aumento de nuestra tensión arterial.
¿Cómo sabemos si tenemos, obviamente tomándonos la presión, pero alguien que pueda sospechar que tiene hipertensión, por ejemplo, cuáles son los síntomas que podían hacernos sospechar esto? Sí, bueno, lamentablemente la hipertensión arterial es conocido como el asesino silencioso. Por lo general no da síntomas. Además que se desarrolla de forma paulatina. Entonces hay gente que puede tener la presión muy alta, digamos 180, 100, y no se da cuenta porque ya está acostumbrado su cuerpo a eso. Cuando nosotros tenemos presión alta y no estamos acostumbrados a eso, sí se puede producir síntomas como tal vez puede ser principalmente dolor de cabeza. Cuando tenemos la presión excesivamente alta también podríamos tener falta de aire, dolor de pecho. Por eso tenemos que, si es que sospechamos de esto, acudir a un médico, tomarnos la presión. Si la presión está muy alta, por arriba de 180 la alta y de 100 la baja, nosotros debemos ir a un servicio de emergencias porque hay que hacer exámenes, asegurarnos que no tengamos un problema a nivel cerebral, un problema a nivel del corazón o a nivel de los riñones secundario a esa presión tan alta en ese momento. Muy importante, 7:53, conversamos con el doctor Juan Carlos Gaibor, médico cardiólogo del Hospital Metropolitano. Hablamos de la salud cardiovascular a propósito del Día Mundial del Corazón que se conmemora este 29 de septiembre. Importantes recomendaciones que nos hace el doctor sobre llevar hábitos saludables. Yo sé que esto quizás suene a cliché, pero es que en verdad es lo que funciona para tener una vida saludable. Ahora, hablando ya de afecciones cardiovasculares, ¿cuáles son las más comunes, doctor? Por ejemplo, hablemos de, no sé, arritmias, ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las que tienen mayor incidencia de lo que usted ha visto en nuestro país? Lo más importante es la hipertensión arterial. Nosotros todavía nos falta muchísimo camino para poder controlar este factor de riesgo. Apenas el 30% de los pacientes son diagnosticados de forma temprana de hipertensión arterial. De estos, la mitad de los pacientes están controlados. Entonces no hay una cifra adecuada del control de la presión arterial. Dentro de las arritmias, la más importante es la fibrilación auricular. Eso sobre todo vemos en pacientes que tienen un poquito más de, que son mañosos. Es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Lastimosamente la fibrilación auricular, el problema es que se pueden producir trombos en el corazón. Estos trombos migran hacia el cerebro y producir un accidente cerebrovascular. Y en ocasiones el debut es eso, un accidente cerebrovascular. Por eso es importante el control con el cardiólogo. Qué importante. ¿Por qué se produce estas afecciones o ya son temas genéticos o cuáles son los factores que inciden, por ejemplo, a tener este tipo de arritmias, fibrilaciones? Lastimosamente, la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares son multifactoriales. Entonces, es una asociación de muchos factores, valga la redundancia, que influyen en esto. Para las afecciones de la fibrilación auricular está el sedentarismo, el hacer poca actividad física, el consumo de alcohol. Como digo, también es importante otros factores de riesgo, como puede ser la hipertensión arterial, que desencadenan este tipo de afectación. Y siempre en la mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares está asociado a un componente genético. Si es que nuestros padres, nuestros hermanos han tenido alguna enfermedad cardiovascular a edad temprana, entonces probablemente nosotros también estamos en riesgo y es por eso que debemos hacer chequeos de forma temprana. Si está en el componente genético de una persona, por más que lleve hábitos saludables, es difícil evitar esto, doctor, que tenga alguna afección cardiovascular. Es súper importante que nosotros encontremos esto de forma temprana. Por decirle, si mi hermano tuvo un infarto, entonces yo puedo ir donde el cardiólogo y hacer chequeos y de forma de prevención secundaria ya sería encontrar placas de colesterol en nuestras arterias. Digo secundaria porque ya tenemos la enfermedad. Ahora lo que tenemos que evitar es que esto desencadene un evento que sería catastrófico como un infarto. Sí, lastimosamente cuando nosotros tenemos un componente genético, la enfermedad es mucho más agresiva. Nosotros vemos infartos en personas mucho más jóvenes, incluso puede ser gente de 30 años que está con infarto y que es gente deportista, que no fuma, no tiene otros factores de riesgo, pero tiene ese componente genético que lastimosamente no sabían. Otro componente que se añade a la ecuación después de la pandemia es este COVID, que ha afectado también al corazón de muchas personas. Sí, el COVID fue algo catastrófico en la parte cardiovascular. Nos generó un exceso de inflamación en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos mucha inflamación en nuestro cuerpo, aumentan los eventos cardiovasculares. Y estos eventos del COVID nosotros los vimos de forma aguda, es decir,
aumentaba la probabilidad de coágulos que se formen, algunos eran en el corazón, otros en los pulmones, otros en el cerebro, y también este estado inflamatorio aumentaba hasta durante un año, y nosotros veíamos pacientes con problemas cardiovasculares secundarios del COVID. La hipertensión arterial también se modificó con el COVID. Nosotros vimos muchos más pacientes hipertensos, y aquellos pacientes que ya eran hipertensos y tuvieron COVID incrementaron sus cifras de tensión arterial, y nosotros teníamos que usar mucha más medicación. Bueno, es importante hablar de eso también porque sí, muchos accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares se dieron a propósito del COVID, que bueno, no se sabe con certeza, pero hay muchas sospechas, ¿no?, de que ha sido así. Sí, sin duda, la tasa de eventos cardiovasculares aumentó con el COVID, sí. Increíble. Doctor, otro tema que no hemos conversado en esta entrevista es la insuficiencia cardíaca. ¿De qué se trata? ¿Por qué se produce? Y bueno, ¿alguien puede tener una calidad de vida teniendo insuficiencia cardíaca? Sí, la insuficiencia cardíaca se denomina que es enfermedad en el que el corazón no tiene la suficiente capacidad de expulsar sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. Los principales síntomas son falta de aire, hinchazón de las piernas, falta de energía. Entonces, estas personas tienen usualmente ya una enfermedad de base que nosotros hemos determinado. La principal causa de insuficiencia cardíaca es problemas de la circulación a nivel del corazón, que es esta enfermedad que es la aterosclerosis, es la principal causa. Otras causas se pueden determinar igual de forma genética, puede ser Chagas, pueden ser muchas otras causas. Una vez que nosotros hemos encontrado este problema de la insuficiencia cardíaca, afortunadamente la medicina ha aumentado de forma abismal y tenemos muy buenas herramientas para controlar que esto no progrese y que este paciente no quede ya en cuidados paliativos, lamentablemente. Bueno, es muy grave y el corazón es tan importante, así que a cuidarlo. Yo quiero agradecerle, doctor Juan Carlos Gaibor, médico cardiólogo del Hospital Metropolitano, por ayudarnos a hacer conciencia de la salud de nuestro corazón, que bueno, como sabemos, aunque las enfermedades cardiovasculares representan una amenaza significativa para la salud pública, para la vida, muchas de ellas pueden prevenirse con cambios simples en los estilos de vida y que son muy efectivos. Así que en este Día Mundial del Corazón, que se conmemora este 29 de septiembre, tomemos un momento para reflexionar sobre estas decisiones que hacemos diariamente y cómo pueden estas afectar a nuestra salud y nuestra salud cardiovascular a largo plazo. Gracias, doctor. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? Muchas gracias. Yo creo que principalmente que tengamos un estilo de vida saludable. Recuerden, tener controlado nuestras cifras de tensión arterial, practicar actividad física, una alimentación balanceada, disminuir el consumo de sal y alimentos ultraprocesados y evitar los hábitos nocivos del alcohol y el tabaco. Y un examen de sangrecita de vez en cuando no hace daño. Exacto. Gracias al doctor Juan Carlos Gaibor. Amigos, 8 en punto. Vamos enseguida a una pausa. Volvemos para conversar con la ministra del Ambiente, Inés Manzano. Vamos a hablar acerca de las resoluciones para enfrentar las graves